Buenas tardes, bienvenidos a este seminario de la Sociedad Madrileña de Nefrología con la colaboración de Otsuka, donde vamos a tratar la nefritis lúpica y el riesgo cardiovascular, un tema que a veces pasa desapercibido por la propia naturaleza del lupus, que afecta con frecuencia a mujeres jóvenes, y una mujer joven muchas veces no piensa en el riesgo cardiovascular. Tenemos dos ponentes de excepción, Miguel Ángel González Gay, que es reumatólogo, experto desde hace muchos años en enfermedades autoinmunes y riesgo cardiovascular, pero como somos nefrólogos nos interesa también la parte renal y la complicación del lupus eritematoso sistémico es la nefritis lúpica, y para eso tenemos a Enrique Morales, jefe del servicio de nefrología del 12 de octubre, para concretar la interacción entre enfermedad autoinmune, enfermedad renal crónica y riesgo cardiovascular. Y sin más, Miguel Ángel, por favor. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Nos encontramos en pacientes con lupus eritematoso sistémico, aunque es mucho más frecuente en otras enfermedades reumatológicas como la artritis psoriásica. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un grupo de afecciones médicas que se presentan juntas y aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y otros problemas que afectan a la salud. El síndrome metabólico es multifactorial y existen distintos factores que pueden influir: la adiposidad abdominal, la resistencia insulínica, el aumento de glucemia, hipertensión, dislipemia, fundamentalmente hipertrigliceridemia, niveles de HDL bajos, la inflamación y un aumento de estrés oxidativo. Todos ellos inciden en el desarrollo de síndrome metabólico. Y en el síndrome metabólico, a la larga, confluyen enfermedades diversas como el hígado graso, un aumento de riesgo de neoplasia, el desarrollo de accidentes cerebrovasculares y, sobre todo, el cardiopatía isquémica. ¿Cómo podemos definir el síndrome metabólico? Existen diferentes definiciones de síndrome metabólico, pero yo voy a utilizar la que para mí es más familiar, que es la definición del 2002, en el cual consideramos tres variables o tres características con poder definir a un paciente como síndrome metabólico: una obesidad troncular, un aumento del perímetro abdominal, que lógicamente tiene que ser mayor en varones que en mujeres, un aumento de triglicéridos por encima de 150 miligramos de cilitro o tratamiento específico, niveles de HDL que consideramos bajos en varones por debajo de 40 miligramos de cilitro o 50 en mujeres, o tratamiento lógicamente con estatinas, y una tensión arterial superior a 130/85, o bien tratamiento de hipertensión y luego, por otro lado, una glucemia en ayunas mayor de 100. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico, como he dicho antes, también pueden tener síndrome metabólico, aunque nosotros lo tenemos claramente estudiado en pacientes con psoriasis, artritis psoriásica y también con artritis reumatoide. Tienen un mayor riesgo de desarrollar el síndrome metabólico, cuya frecuencia varía, depende de los datos que ustedes intenten valorar, entre un 20 y un 40%, depende de las series. Pero lo que está claro es que los pacientes que tienen síndrome metabólico y lupus tienen un mayor riesgo cardiovascular. ¿Y qué debemos hacer en los pacientes con lupus para reducir el riesgo cardiovascular? Bueno, una cosa obvia que hemos visto en otras enfermedades como la artritis reumatoide: controlar la enfermedad, controlar en nuestro caso la inflamación y los datos que nos indican que tenemos un lupus activo. Sí, por eso nosotros utilizamos ya de rutina el SLEDAI-2K para valorar si el paciente tiene actividad de la enfermedad, y controlar los factores de riesgo clásicos asociados al síndrome metabólico. Todo ello nos llega a realizar una prevención, que lógicamente lo que queremos es hacer una prevención primaria, no una prevención secundaria cuando el paciente ha tenido un evento. Realizar la prevención identificando a los pacientes que tienen riesgo y muy alto riesgo de eventos cardiovasculares. Ahora vamos un poco a las guías de la European Society of Cardiology, estas guías del 2001, en el cual nos hablan de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y que nos inciden en la necesidad de estimar el riesgo cardiovascular. Utilizan dos tipos de población: la población aparentemente sana, una población con enfermedad cardiovascular establecida, pero lo que a nosotros nos interesa y que pueden ver ustedes es los pacientes con condiciones específicas. Ahí está la clave y el punto en que nosotros vamos a valorar. Y el lupus eritematoso sistémico entraría dentro de una condición específica, porque los pacientes con lupus tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que no puede explicarse únicamente por los factores de riesgo tradicionales.
el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en lupus sería entonces multifactorial. Un perfil proteogénico lipídico, una disregulación inmunitaria e inflamación. Pueden ser también los efectos secundarios del tratamiento de lupus, fundamentalmente corticoides, el daño acumulado, accrual que dicen en relación con la dosis alta y acumulada de corticoides. Y luego en estos pacientes, igual que hemos encontrado en otras enfermedades reumáticas, encontramos una disfunción endotelial como fase inicial al desarrollo de aterogénesis. Estas son las guías que se nos están quedando un poco viejas, son guías publicadas que hicimos en el año 2021, se publicaron en Annals of Rheumatic Diseases, donde valorábamos recomendaciones para manejo de riesgo cardiovascular en pacientes reumáticos con enfermedades musculoesqueléticas, pero incluíamos también lupus y síndrome antifosfolípido. La clave y el punto fundamental es reconocer que el paciente con lupus tiene un aumento de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, tenemos que hacer una evaluación periódica de los factores de riesgo cardiovascular modificables y tenemos que explicar al paciente que aunque sea una mujer de 40 años, tiene riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Tenemos que concienciar a los pacientes. Por ello, es muy importante una valoración multidisciplinaria, no solo por reumatólogos, sino con médicos de familia, cardiólogos y qué voy a decir yo, que paso una consulta de nefroreuma y de la cual estoy encantado por todo lo que me han enseñado ustedes. Bien, y es importante, como he dicho antes, control de la actividad de la enfermedad para reducir la enfermedad cardiovascular. Las recomendaciones que apuntábamos nosotros los reumas en el consenso era, primero, utilizar unos algoritmos de riesgo. Aquí, si se ven ustedes, en el punto 1 hablamos del SCORE, pero realmente ahora lo que estamos ya utilizando es el SCORE 2, que es mucho más actual y que se estratifica por edad, como vamos a ver, para valorar, lógicamente, el riesgo y teniendo en cuenta que estos pacientes tienen un perfil de autoanticuerpos que pueden favorecer un mayor riesgo acumulado, como por ejemplo la existencia de anticuerpos antifosfolípido que puede favorecer trombosis. Reglas evidentes, un control adecuado de la tensión arterial, menor de 130-80, utilizando inhibidores de ECA-OARA2 y ECA-OARA2, lógicamente que tienen un efecto protector contra la nefritis para disminuir la proteinuria, valorar el uso de estatinas y considerar en algunos casos que nuestros pacientes, cuando hacemos las guías, estratificamos el riesgo cardiovascular de estos pacientes según el SCORE-2, incluso el PREVENT o incluso el CURRI-Stress, que nosotros lo hemos utilizado mucho, hemos validado los scores en otras enfermedades, alguna vez infraestiman el riesgo, por lo cual muchas veces tenemos que buscar marcadores subrogados como la ultrasonografía de carótida que nos pueden sorprender y podemos encontrar un paciente que esté clasificado o categorizado como riesgo intermedio y que ya tenga placas de ateroma, lo cual le identifica como un paciente de muy alto riesgo. Evidentemente, aspirina, ¿cuándo? La aspirina es evidente que la tenemos que dar en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípido, aunque afortunadamente no hayan hecho un síndrome antifosfolípido clínico. Una cosa importante es el control de la actividad, mantener una actividad baja de la enfermedad. Lo hemos visto en otras enfermedades, lo hemos visto en artritis reumatoide, que incluso pacientes con riesgo moderado, pero que tenían enfermedad activa, hacían eventos. En estas guías, fíjense ustedes que son del año 2021, pues no hablábamos de que ninguna indicación de inmunosupresora específica para estratificar o para identificar o para manejar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Tenga en cuenta que entonces teníamos en el 2020 belimumab y bueno, evidentemente decimos que en estas guías decíamos que si hay que poner tratamiento para la enfermedad, pues no, esto no va a incidir en el manejo del riesgo cardiovascular, aunque estamos viendo que determinadas moléculas mejoran el riesgo cardiovascular. Y he dejado para el final el punto número 6. Es un punto número 6 que nosotros no estamos muy obsesionados. El punto número 5, minimizar los corticoides, el uso de la dosis menor posible de esteroides para mitigar el riesgo cardiovascular añadido. Es una obsesión y cada día estamos más en ello. Y miren, por ejemplo, el Aurora 1 es un estudio de Boclo, que probablemente ustedes nefrólogos lo sepan mejor que la mayoría de nosotros reumatólogos, y era importante porque fíjense ustedes, a las 16 semanas habían conseguido unos niveles de prednisona de solo 2,5 miligramos al día, lo cual lo podemos considerar como un éxito porque llegamos a los objetivos en menos de 6 meses. Bien, volvamos a las guías de riesgo cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2021, en donde
hablan, como les he comentado previamente, del score 2. El score 2, el score habitual tenía varias columnas y una era la edad, pero aquí el score 2 clasifica a los pacientes por edad en diferentes subgrupos de edad. El score 2, igual que el score, es el algoritmo de riesgo más comúnmente utilizado en Europa e identifica a los pacientes según su sexo, su historia de tabaquismo, la presión sistólica y el colesterol no HDL. Pero fíjense ustedes, habla de riesgo en diferentes grupos de edad, menos de 50, 50, 69 y más de 70 años. Y según eso ven ustedes un porcentaje que ahora veremos cómo se hace en las tablas. Pero esta estratificación por edad es importante para nosotros cuando manejamos un paciente con lupus. ¿Por qué? Porque iba a decir nuestras pacientes, evidentemente el 80% o 90% van a ser mujeres, aunque muchos pacientes varones nos hacen una nefritis lúpica. Es decir, que no podemos generalizar solo en el sexo, pero evidentemente la mayoría de nuestros pacientes van a ser pacientes del grupo de edad de menos de 50 años, donde el porcentaje de riesgo, como ven ustedes, los porcentajes son menores para identificar un paciente como alto o muy alto riesgo cardiovascular. Vean ustedes que el score 2, igual que el score, se estratifican la puntuación que ven ustedes a la derecha, donde hablan de tensión sistólica, hablan de niveles de colesterol, hablan de estratificados por sexo y por tabaquismo, se relaciona con la puntuación que da, depende de la zona geográfica y nosotros estamos en verde. Es decir, conceptualmente seríamos una población en teoría de bajo riesgo. Bueno, de bajo riesgo, pero tenemos muchos eventos. Pero lo que pasa es que si comparamos con países del este, esta puntuación que he visto a la derecha, esos scores serían mucho más altos por ser población de alto riesgo. Y ahora vamos a las guías CADIGO, que saben ustedes mucho mejor que yo, pero para nosotros los reumatólogos que las hemos descubierto como una cosa nueva, pues es muy interesante y de alguna manera son muy congruentes con algunos datos que vemos de la estratificación del riesgo en función de las guías europeas de la European Society of Cardiology. ¿Qué decirles a ustedes? Que determinan el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y de insuficiencia renal terminal mediante evaluación de la gravedad de la albuminuria y de la tasa de filtrado. Y fíjense ustedes, a mí que lo he descubierto hace muy poco, en estos años, cuando nos encontramos gente que está en una glomerular 3A con una función renal que bueno, no está tan mala, bueno, para ustedes lógicamente sí, de 58, por ejemplo, pues si tienen una proteinuria de más de 300, la probabilidad de evolución a insuficiencia renal crónica es alta. Y eso es interesante porque ustedes van a ver ahora otra cosa. Van a ver que en el score 2 nosotros solo quiero que se centren ustedes en lo que hemos puesto en un círculo redondo. En pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes o sin enfermedad coronaria. Es decir, vamos a la prevención primaria en este caso. Y fíjense ustedes, la función renal y la proteinuria nos define pacientes en alto riesgo o muy alto riesgo. Es decir, que un paciente con un filtrado glomerular de 30 a 44 mililitros minuto, que sería un G3B, yo me lo tengo que pensar, corríjanme si me equivoco, pero que tiene una albúmina creatinina más de 30, es muy alto riesgo. Es decir, que estamos viendo la importancia del filtrado glomerular y la importancia de la proteinuria para definir a nuestros pacientes como alto, muy alto riesgo cardiovascular, en este caso con lupus. Y fíjense ustedes en estas flechitas, aunque luego lo voy a poner más claro, si nos encontramos un paciente con alto riesgo cardiovascular perdón, con muy alto riesgo cardiovascular, voy a la flecha de arriba, nosotros tenemos que plantear un manejo de estatinas para reducir el 50% del LDL colesterol o llegar a un objetivo terapéutico de menos de 55 miligramos de cilitro. Y esto es importante porque es importante a la hora sobre todo, de convencer a los médicos de familia. Ojo, estamos ante un paciente con muy alto riesgo cardiovascular porque es un paciente con lupus y es un paciente que tiene un deterioro de la función renal y tiene una proteinuria y tiene muy alto riesgo cardiovascular. El objetivo terapéutico son 55 por debajo. Y si nos encontramos en un paciente de alto riesgo, pues el objetivo terapéutico va a ser
reducción de un 50% del LDL colesterol o plantearnos unos niveles de LDL colesterol por debajo de 70 miligramos por decilitro. Es decir, aquí lo tienen ustedes, según las guías de la European Society of Cardiology, si tenemos un paciente de menor de 70, de una edad determinada, pero nuestros pacientes van a ser pacientes jóvenes, con lo cual tenemos que decirles si tiene un alto riesgo cardiovascular y tenemos que tener un LDL por debajo de 70 y si tiene muy alto riesgo cardiovascular por debajo de 55. Aquí se lo hemos resumido más fácil para que todo esto que le he comentado, que dice que lo que decimos, y vuelvo a incidir en lo mismo, pacientes con nefritis lúpica, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Y nosotros vemos pues muchas veces los niveles de LDL a lo que debemos aspirar para reducir el impacto son si tienen alto riesgo y globalmente lo vamos a tener con un filtrado glomerular de más de 45 mililitros minuto, tenemos que tener un LDL inferior a 70, pero si ya el filtrado glomerular se localiza en un G3B por debajo de 45, globalmente vamos a tener que plantearnos unos objetivos terapéuticos más estrictos, llegando a unos niveles de LDL colesterol de por debajo de 55 miligramos decilitro. ¿Y qué hacen en este caso las estatinas? Pues mire, yo le voy a hablar de lo que sé, de la artritis reumatoide. Y vean ustedes, en este estudio de unos noruegos, ellos utilizaban rosuvastatina y veían que la indicación de rosuvastatina inducía una regresión de la placa de ateroma, es decir, placa de ateroma muy alto riesgo cardiovascular. Tenía un efecto beneficioso en los pacientes con artritis reumatoide al reducir el volumen de placa. Y hay otro estudio hecho por un griego que ha trabajado, ahora está jubilado, pero trabajaba en Inglaterra, George Kitas, que hicieron un estudio en artritis reumatoide también, utilizando atorva para prevención primaria de enfermedad cardiovascular en artritis reumatoide. Utilizaron un grupo placebo y vieron que a los 2 años y medio pararon el estudio, porque valoraron que, además de una lógica disminución del LDL colesterol en los que estaban con atorva, lo que vieron es que había una reducción del 34% de eventos cardiovasculares a 2 años y bien en aquellos pacientes tratados con atorvastatina con artritis reumatoide. ¿Y qué tenemos de lupus? Pues bueno, evidentemente algunos estamos viendo que el belimumab tiene un efecto beneficioso a nivel del perfil lipídico, pero si nosotros nos planteamos que tenemos una nefritis lúpica igual con una proteinuria, probablemente si la proteinuria es importante vamos a tener que plantearnos un inhibidor de calcineurina. Y en este caso la voclosporina presenta ventajas comparado con el tacrolimus, por ejemplo, en el cual, incluyendo un efecto más favorable sobre el perfil lipídico. Y la voclosporina ha mostrado eficacia, puede ser una eficacia directa o incluso indirecta, no solo por la disminución de proteinuria, sino mediada por una mejoría en el perfil lipídico de colesterol, de éster, de diglicéridos, de esfingolomielina y de fosfatidiletolamina, entre otras. De ahí está que nosotros estemos ahora haciendo un estudio en el cual estamos nosotros y está liderado por el doctor Morales con nosotros, que lo que queremos ver es las sufracciones lipídicas de triglicéridos que bajan por el efecto de la voclosporina. Queremos ver qué efecto tiene sobre moléculas como ApoC3, angiopoyetina 4, que interfieren un poco sobre la lipoproteína lipasa, y es un estudio en el cual pues animo a todos ustedes a que colaboren antes y después de 3 y 6 meses de inicio con voclosporina, pues porque queremos investigar un poco en los mecanismos que se asocian a enfermedad cardiovascular y a la dislipemia en pacientes con lupus. Y sin más voy a las conclusiones finales. No quiero ser redundante, pero bueno, vuelvo a decir que el lupus tiene un momento de riesgo cardiovascular aumentado. A mí me preocupa la mujer con lupus que lleva 20 años con lupus, que tiene 40 años y que un día nos hace un infarto. Eso lo vemos alguna vez y tenemos que evitarlo.
que hay que evitarlo y por una parte tenemos que disminuir los factores clásicos que inciden en el síndrome metabólico, tenemos que bajar la respuesta inflamatoria y tenemos que bajar la actividad de la enfermedad, tenemos que plantear que sobre todo cuando hay factores protrombóticos como el paciente con síndrome antifosfolípido o con factores protrombóticos como anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína o anticoagulante lúpico, prevenirlo con antiagregación. Y luego, evidentemente, existen factores genéticos que no podemos controlar, lógicamente, en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, pero lo fundamental es el tratamiento activo y precoz de estos pacientes para disminuir la carga inflamatoria y la actividad de la enfermedad y la mortalidad, además del manejo de la evaluación periódica del riesgo cardiovascular y de la modificación de los factores clásicos. Y entre esto, y ustedes, el doctor Ortiz siempre nos lo está diciendo, y es una cosa que los que estamos con él, pues estamos ya convencidos, el efecto ominoso de la proteinuria que reclasifica a los pacientes con lupus en pacientes muchas veces de alto riesgo cardiovascular. Y todo ello hace que tengamos que tener un mayor control y ser un poco más estrictos en el manejo de la enfermedad cardiovascular o de la potencial enfermedad cardiovascular subyacente que tienen estos pacientes con esta conectivopatía. Y sin más, muchísimas gracias por su atención y gracias de nuevo a la Sociedad Madrileña de Nefrología, al doctor Ortiz y al doctor Morales por invitarme a compartir un rato con ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Esta es la visión desde reumatología, una visión compartida para otras enfermedades inflamatorias autoinmunes, pero como decíamos, el lupus tiene una complicación relativamente frecuente, renal, la nefritis lúpica, y ahora va a ser un nefrólogo, el profesor Enrique Morales, quien nos va a centrar más el tema del lupus, cuando de hecho la paciente desarrolla una nefritis lúpica, qué herramientas tenemos para disminuir el riesgo cardiovascular o para evitar que aumente. Enrique. Pues nada, muchísimas gracias Alberto, gracias a Suca y bueno, pues un placer compartir además mesa con Miguel Ángel, que la verdad es que ya hemos ido planteando este tema del riesgo cardiovascular de los pacientes con nefritis lúpica. Estos son mis conflictos de interés y bueno, como buenos o como clínicos presentamos un caso, ¿no? Este es un caso que nos puede aparecer mañana a la consulta, por ejemplo, la consulta que nosotros tenemos interdisciplinar en el Hospital 12 de Octubre, trabajando conjuntamente reuma y nefro, y es una mujer de 35 años que no tiene ningún antecedente, que aparece con artralgias, probablemente también contaba algo de artritis, astenia y orinas espumosas, y como podéis ver, pues en la analítica nos encontramos una anemia, función renal con una creatinina sérica normal, aunque tenía un leve disminución del filtrado glomerular, albúmina baja también, alteración del perfil hepático y del colesterol, con una proteinuria medida de 2 gramos al día y con un sedimento urinario activo, con todo este perfil inmunológico claramente que nos está hablando de una paciente con un lupus. Por lo que se decidió hacer una biopsia renal. Ahora a mí me gusta presentar más las biopsias renales así, con lo que se llama índice de actividad e índice de cronicidad, más que con la clase histológica. Ya estamos acostumbrados a que nos digan es una clase 4, pero no es igual una clase 4 con un índice de actividad de 7 o un índice de actividad de 2 o un índice de cronicidad de 1 o 0, siendo la misma clase histológica. Bueno, una vez que hemos hecho ya hemos etiquetado al paciente, sabemos que es un lupus, que tiene una nefritis lúpica. Ahora nos tendríamos que plantear en esa visión que tenemos del paciente, probablemente todos estos puntos, ¿no? Está claro que nuestra cabeza nos iría a controlar inmunológicamente esta enfermedad, a tener una remisión rápida, evitar las recidivas, minimizar lo que podamos la toxicidad de los fármacos, controlar las comorbilidades cuando lo hubiera, pacientes con diabetes o con síndrome metabólico, como antes muy bien comentaba Miguel Ángel, pero una de las cosas que los nefrólogos nos salta rápidamente es este tema, y es prevenir todo lo que es la función renal y evitar la progresión hacia la enfermedad renal crónica avanzada. En el contexto, además, de evitar esa progresión del daño, que esto lo hemos aprendido mucho del mundo de la reumatología, este treat to target o evitar claramente el daño acumulado que estamos provocando en estos pacientes. Por lo tanto, nuestro esquema mental debería dividirse de esta forma. Por un lado, controlar la actividad inmunológica y por otro lado, controlar la actividad no inmunológica.
Y aquí, pues, minimizar todo lo que suponga ese deterioro progresivo de la función renal, como veremos, por tanto los hábitos de vida y una serie de arsenal terapéutico que disponemos hoy día los nefrólogos. Si tuviéramos que hacer una visión más microscópica, ya nos iríamos incluso a ver qué fármacos son los que vamos a actuar desde el punto de vista inmunológico, pero también no inmune. Y como vemos, los inhibidores de calcinurina van a ser unos fármacos también que van a tener una actuación claramente a nivel del podocito. Y esto es algo que también nos va a venir muy bien desde el punto de vista de la nefroprotección. Esto ha sido recientemente publicado por este grupo, ya lo conocen los nefrólogos, que es este grupo de expertos, el Immunonephrology Working Group, que nos habla incluso de esta reciente visión, que es muy parecida a la que estábamos hablando. Es decir, tenemos que hablar de los demands, que son estos fármacos que van a modificar lo que es el curso de estas patologías glomerulares, dentro de las que tendríamos también la nefritis lúpica. Y básicamente sería minimizar, por un lado, toda la parte inmunológica y la no inmunológica, minimizando la actividad de la enfermedad, previniendo claramente el daño acumulado y reduciendo la toxicidad de los fármacos que vamos a emplear. Si tuviéramos que ver estos dos brazos en el tratamiento de todas estas patologías, pues aquí lo vemos más detalladamente, ¿no? Minimizar la actividad de la enfermedad, prevenir todo lo que es el daño estructural que vamos a encontrarnos y reducir la toxicidad. Pero no olvidemos esta parte de la derecha en la cual tenemos todas estas comorbilidades asociadas, eventos cardiovasculares, como estamos hablando a lo largo de esta tarde, y todos los biomarcadores y posibles marcadores de daño renal a largo plazo. Por lo tanto, está muy bien ir hacia la parte inmunológica, pero no dejemos de lado, como ha pasado yo creo en estas últimas décadas, hemos olvidado muchos de estos aspectos. Por eso, bueno, nosotros ahora en esta consulta intentamos lanzar estas cuestiones, ¿no? Que son matices de lo que estamos haciendo habitualmente. Yo creo que es bueno en la medicina pararse, pensar lo que estamos haciendo. Hay muchas guías, muchas recomendaciones, pero cada vez lo que nos está obligando, lo que nosotros obligamos es a personalizar y matizar el tratamiento que estamos haciendo de nuestros pacientes. En concreto, yo me voy a centrar en todo este mundo cardiovascular y uno de ellos es la lesión vascular. Estamos muy acostumbrados los nefrólogos a lo que yo llamo el glomerulocentrismo, es decir, todo se basa en la lesión del glomérulo. Sin embargo, el patólogo también le exigimos que nos mire el túbulo intersticio y el vaso. ¿Por qué? Porque probablemente en el vaso va a ser uno de los sitios que claramente está relacionado con los eventos cardiovasculares que va a tener un paciente. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en un trabajo colaborativo a nivel nacional, trabajo liderado por el doctor Esteban Porrini y en el que hemos participado varios, entre ellos el profesor Alberto Ortiz y en mi caso. Y lo que vengo a destacar es que pacientes incluso sin la presencia de proteinuria, biomarcador clave de los nefrólogos, podemos encontrarnos, como podéis ver aquí, lesiones vasculares muy tremendas, es decir, hasta lesiones moderadas más allá del 90% de pacientes diaréticos sin la presencia de albuminuria. Esto era un trabajo en el que eran nefrectomías que se hacían a pacientes con tumores y se analizaba histológicamente lo que ocurría. Y como podéis ver, pacientes que no tienen proteinuria, pero tienen mucho daño vascular en una enfermedad sistémica como es la diabetes, que podría ser algo equiparable a lo que ocurriría en una enfermedad sistémica como es el lupus. Pero si nos vamos al mundo del lupus, también podemos ver este trabajo muy interesante en el que han analizado realmente lo que ocurría, la lesión histológica de pacientes con nefritis lúpica y, como podéis ver, lesiones de arteriosclerosis en el momento del diagnóstico a largo plazo, 10 y 20 años, se incrementa claramente el riesgo de eventos cardiovasculares en esta población. Es decir, ya en la biopsia inicial, si tenemos un daño vascular, aunque sea, esto es una reclasificación que se hizo por la clasificación de Banff, que es la utilizada por los nefrólogos en el mundo del trasplante renal, podemos ver que el número de eventos cardiovasculares y el riesgo que tienen estos pacientes es mucho más elevado que vemos para que a los 10 años aparezcan este tipo de eventos.
Todos hemos hablado que son pacientes jóvenes, pero que necesitan hacer un largo recorrido, pero tengan en cuenta que si no hacemos nada de la nefro y cardioprotección, vamos a encontrarnos este riesgo cardiovascular. Otro de los puntos o de los matices, que este conoce bien Alberto, es la enfermedad renal crónica. Yo la llamo aquí la gran olvidada, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si uno repasa los criterios de lo que es enfermedad renal crónica, un paciente con nefritis lúpica lo cumple. Ya estamos hablando que tiene alteraciones en el sedimento, que va a tener albuminuria, pero algo importante es que tiene ya lesiones histológicas este paciente. Esto ya lo conocemos, ¿no? Y es cuál es el curso evolutivo después de un paciente que tiene una lesión por una nefritis lúpica. Si tuviera varias recidivas, esto ya lo conocemos, a mayor número de recidivas va a perder claramente y muy rápidamente la función renal respecto a los que controlamos, ¿no? Pero también, claro, deberíamos preguntar si un paciente, por ejemplo, con nefritis lúpica fue de bajo peso al nacer, a lo mejor tiene menos masa nefronal y eso puede acelerar su desarrollo o mayor pérdida de función renal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos factores de riesgo a la hora de posible evolución de la función renal. Esto es un trabajo que a mí me parece muy significativo del grupo de Alberto Ortiz y Jorge Rojas, en el que vienen a destacar este problema que nosotros también matizamos, ¿no? Y es, claro, si nosotros consideramos en el concepto habitual la nefritis lúpica como una entidad en la que no pensamos como enfermedad renal crónica, probablemente estemos actuando subóptimamente. Está claro. Nosotros vamos a centrarnos mucho en el control inmunológico del paciente, pero nos olvidamos de lo demás. Cuando lo metemos en el cajón de otras patologías, las cuales sí que tienen enfermedad renal crónica, probablemente las consecuencias es que miremos mucho más la nefro y la cardioprotección. Y esto sería la segunda parte de este trabajo. De la misma manera, no es lo mismo tener un criterio en el que nos están hablando que la proteinuria para conseguir lo que se llama remisión completa está por debajo de 0,5 o 0,7, pero sin embargo no consideramos la albuminuria, por ejemplo, que ahora veremos, o otra serie de factores en relación con su progresión. Y no olvidemos que enfermedad renal crónica, y en este caso lupus, están ligados a este tema de la senescencia. Esto también lo conoce bien Alberto, es decir, son pacientes, el paciente con enfermedad renal crónica y en este en concreto el paciente con lupus, vamos a tener un envejecimiento vascular, vamos a tener un envejecimiento renal y esto conlleva a un mayor riesgo cardiovascular. Esto es un tema que estamos trabajando con Julia Carracedo en la Universidad Complutense con pacientes con enfermedad renal crónica y claramente vemos que todos estos biomarcadores están claramente afectados en el paciente con enfermedad renal crónica frente a un grupo control o sujetos sanos. La albuminuria, ¿dónde la dejamos? Bueno, esto es un tema que los nefrólogos siempre hemos sido muy sensibles, pero si nos vamos a las guías, y empiezo por las guías de la Glossen, la definición siempre está hablando de proteinuria por debajo de 0,5. No, si tuviéramos que buscar en el tema de este biomarcador, que es muy importante, la proteinuria, biomarcador que puede estar en relación con algo inmunológico y algo no inmunológico, como vemos aquí, esto ya lo hemos aprendido conjuntamente con los reumatólogos, decir, oye, cuidado con la proteinuria porque no tiene por qué ser el lado de la izquierda, no tiene por qué ser un evento inmunológico, sino que puede estar en relación con todos estos fenómenos no inmunológicos, de masa renal, de lesiones, por otro tipo de entidades, de toxicidad de fármacos, etcétera, etcétera. Pero a lo que íbamos, si vamos a los documentos, yo me he detenido a poner albuminuria en todos los documentos más actuales de la nefritis lúpica. Aquí es lo que aparece, solo esto. La cuantía de la albuminuria tienen en el riesgo cardiovascular de cualquier enfermo crónico, pero no habla nada más. Solo esta línea dedicada a la albuminuria en el documento de la Glossen. Si me voy a la EULAR, ni siquiera aparece la palabra albuminuria. Si me voy a las KDIGO, no aparece la palabra albuminuria. Y si me voy a las ACR recientemente publicadas, ahora en septiembre del 2025, fijaros, tratamiento del lupus debe ser la determinación de la proteinuria antes que la albuminuria. Y el gold estándar, proteinuria. Bueno, pues ahí lo dejo.
Sin embargo, los cardiólogos, esto sí que lo tienen claro, lo ha estado presentando excelentemente Miguel Ángel, en el que dicen, oye, cuidado con la albuminuria, y es un factor de riesgo, evidentemente, incluso para multiplicar el riesgo de la incidencia de insuficiencia cardíaca. O sea que ellos ya lo tienen claro. Paciente con albuminuria, mucho más riesgo, por lo tanto, controlemos la albuminuria. Y este esquema, en el que hablamos de la mortalidad cardiovascular, claramente lo utilizamos poco. Claro, ¿dónde situamos a nuestros pacientes con nefritis lúpica? Les hemos controlado, hemos hecho remisión completa, perfecto, pero les medimos la albuminuria y si se la medimos, ¿qué hacemos? Esas son preguntas que pueden ser luego comentadas en el debate. Hay este trabajo que se publicó en el Congreso de Reumatología y es de nefritis lúpica y habla algo de lo que ahora también les comentaré que hemos hecho en nuestra unidad. Y es, bueno, tenemos pacientes que los podemos meter en remisión, pero fijaros, de 125 pacientes, los que están en verde son muy poquitos, solo 13. El resto están fuera del verde. Es decir, pacientes que están con albuminurias patológicas o con insuficiencia renal, pero la mayor parte les tenemos con función renal muy, muy aceptable. Y nos encontramos esto. Es decir, la pregunta que se hacía allí es, muy bien, nefritis clínica controlada, pero ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues fijaros, porcentaje de pacientes con ISGLT2, 3%. Porcentaje de pacientes con bloqueo del sistema de angiotensina, 50-60%. O sea que debemos optimizar mucho más esto. Esto lo hemos revisado nosotros, lo hemos enviado, ahora estamos pendientes de evaluación. Hemos cogido 77 pacientes con remisión completa. O sea, nuestra cohorte general son más de 100 pacientes, pero los que teníamos, 91 en concreto, 77 remisión completa. Aquí os dejo detalles basales y fijaros, algo muy parecido a lo que ocurre a la serie que os decía americana. Solo tenemos 13 pacientes metidos en el bloque verde. El resto están con albuminuria patológica, con criterios de remisión completa desde el punto de vista clínico según las guías Glossen o las guías ACR o las guías EULAR. Es decir, estamos viendo qué ocurre con esto. Bueno, nosotros decidimos empezar a medirlo, y esto lo hemos hecho así con esa estratificación, y bueno, algo hemos empezado a hacer. Fijaros que el número de pacientes que teníamos en el momento de la remisión con esa albuminuria patológica eran 62, 80,5%. Después del seguimiento, que prácticamente ha sido año y medio, 2 después de darnos cuenta de esto, lo hemos bajado ya al 55%. ¿Y en qué ha consistido? Pues fijaros, básicamente en el control del número de fármacos antiproteinúricos. Cada vez tenemos más asociaciones de los fármacos antiproteinúricos en estos pacientes, más ISGLT2, un porcentaje de 8% hemos pasado al 30%. Es decir, estamos incrementando las medidas nefroprotectoras que tenemos hoy día disponibles. Pero claro, si hablamos de nefro y cardioprotección, por un lado tenemos estudios tan interesantes como este, y es, ¿qué ocurre con los pacientes con nefritis lúpica? Esto es una cohorte sueca que tienen registros muy, muy interesantes, pero lo que vienen a decirnos es, mira, si comparan la nefritis lúpica con otros procesos glomerulares, realmente la mortalidad de los de la nefritis lúpica es mayor que el resto de estas patologías glomerulares y fundamentalmente por los eventos cardiovasculares. No así, sin embargo, en el control de la insuficiencia renal, es decir, son menos agresivos que otras patologías glomerulares. Pero sí, de nuevo, insuficiencia cardíaca o evento cardiovascular, mayor riesgo en esta población. Esto ya lo hemos comentado. El riesgo cardiovascular en el paciente con lupus no solo los habituales, sino que hay muchos más, ¿no? Y si nos vamos a cuántas veces más tenemos riesgo de que nos aparezca todo esto, aquí os dejo esta representación, ¿no? Es 1,5 veces casi más infartos, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y, como no, eventos tromboembólicos, que también es un dato muy interesante. Esto es una corte muy interesante en la que podéis ver cómo el riesgo prácticamente de todo evento cardiovascular siempre es superior en el paciente con lupus frente al resto de la población. Es decir, claramente nos están diciendo,
Cuidado con estos pacientes con lupus y más sobre todo si tienen nefritis lúpica porque el riesgo se multiplica. Antes ha comentado muy bien Miguel Ángel, tenemos scores, pero claro, el paciente con lupus se nos escapa de estos scores típicos. Hay un intento, aquí hay uno que se llama el SLEC-RIX, que es intento de ver si puede utilizarse este score de riesgo cardiovascular en la población con lupus. Bueno, lo iremos viendo. Ya esta es una publicación reciente respecto a este tema y si realmente nuestros pacientes podemos encuadrarlos como haríamos con un Framingham o haríamos con cualquier score que apliquemos a la población general, también en esta población. Y la parte última, y ya con esto voy a concluir, nos vamos a dedicar a ver qué es lo que podemos hacer, qué armas terapéuticas tenemos. Bueno, la primera es control del peso, ya lo hemos hablado, este es un artículo reciente y muchos de estos pacientes ganan peso por los fármacos que utilizamos, ya hemos hablado, glucocorticoides o otra serie de vías. Bueno, pues el lupus y en concreto la obesidad en la nefritis lúpica es un factor de mal pronóstico en este caso, como vemos haciendo el BMI solo mayor o menor de 30 y el riesgo de recidiva o el riesgo de evolución hacia insuficiencia renal se multiplica si eres obeso. O sea que, cuidado, controlemos el sobrepeso y el obeso en nuestros pacientes. Para eso, esto es una revisión que hemos hecho del grupo Diabesic, un grupo europeo. Tenemos cada vez más armas. Es verdad que no en población con enfermedades sistémicas. Este es el gran lastre que tenemos con los que nos dedicamos a las sistémicas. Es que se excluyen de los estudios. Es decir, se hacen estudios con pacientes diabéticos, con pacientes no diabéticos, pero entre los criterios que aparece de exclusión siempre es enfermedad sistémica, lupus, vasculitis, etcétera, etcétera. Bueno, pues intentemos extrapolar todos los efectos beneficiosos de estos, los GLP-1, los antagonistas de los mineralocorticoides no esteroideos, los ISGLT2 y el bloqueo en estos pacientes con obesidad. ¿Qué podríamos hacer desde el punto de vista de la nefroprotección? Aparece este arsenal, ya lo hemos comentado, ISGLT2, antagonistas de los receptores de la endotelina, finerenona. Bueno, nosotros, fijaros, hicimos esto que fuimos, yo creo que de los primeros que lo publicamos, y es, utilicemos un ISGLT2 en un paciente con una situación crónica, esta proteinuria residual que nos gusta hablar a los nefrólogos, y aplicamos 10 miligramos de empagliflozina. Y fijaros, en muy pocas semanas, 8 semanas, reducción del 50% de la proteinuria solo en estos pacientes con bloqueo del sistema renina-angiotensina y con su inmunosupresión. O sea que tenemos ahí una opción en ese sentido. Recientemente se ha publicado, ahora en el Rheumatology, el grupo mexicano, algo parecido con un mayor número. Antagonistas del receptor de la endotelina. Esto es otros fármacos que van a venir. Ya tenemos datos en nefropatías de otro tipo, por lo tanto, no los dejemos ahí y probablemente en el futuro también lo tengamos. Y por último, ¿cuál es el papel de los inmunosupresores? Se ha comentado, cuando utilizamos fármacos, esto es un estudio antiguo, pero me gusta siempre sacarlo, cuáles son todos los efectos secundarios de los fármacos que utilizamos habitualmente en el mundo del lupus o de la nefritis lúpica. Muchísimos, muchísimos. Entonces, por eso hay que ver qué podemos hacer. Lo ha hablado también Miguel Ángel, papel de los glucocorticoides. Yo siempre hablo glucocorticoides cero. Eso es hacia el objetivo que deberíamos ir por el acúmulo que provocamos en estos sujetos, porque producen todo esto. Esto ya lo conocemos, no es algo infrecuente, lesiones de osteoporosis, cardiovascular. O sea, esto es algo que convive. Yo siempre digo que no es solo ya el dato de la dosis, es decir, 5 miligramos, vale, muy bien, pero 5 miligramos dados 10 años continuamente suponen 18 kilos de glucocorticoides acumulados en el paciente. ¿Qué tenemos con los inhibidores de calcinurina? Bueno, ya lo he comentado, ¿no? Tienen estos efectos antiproteinúricos y efectos sobre el podocito. Tacrolimus es un fármaco que no está aceptado, entre comillas, para el uso de la nefritis lúpica, pero lo hemos usado. Habitualmente los nefrólogos tenemos mucha experiencia en el mundo del trasplante y ya también había series asiáticas que hablaban de este multitarget. Bueno, traigo esto, va a ser muy difícil. Ya les digo que yo creo que nunca vamos a tener un estudio de comparación tacrolimus-voclosporina, lo dejo ahí, probablemente esto no interese, pero ya hay datos de tacrolimus y bueno, pues hay que tener cuidado porque veis,
aunque no había más incidencia de eventos cardiovasculares, pero por ejemplo hay mayor pérdida de filtrado glomerular, probablemente por efectos de toxicidad. Bueno, pues es una cuestión a tener. Y efectos de la voclosporina, pues ya lo conocéis. Es verdad que tiene muy poco recorrido. Muy poco recorrido quiere decir, es verdad, son 3 años. Cuando hablo de poco recorrido, estamos hablando de fármacos de más de 10 años, ¿no? Que ahí vemos realmente los datos. Pero bueno, preserva bien la función renal y algo importante, lo que se llama reducir rápidamente la proteinuria ya a niveles realmente bajos, ¿no? Aquí vemos el porcentaje que tendríamos en el grupo de voclosporina. Estos son subanálisis que se han hecho de la Aurora, y es decir, qué porcentaje de pacientes podrían alcanzar estos niveles de proteinuria. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, comparado con el grupo placebo. Y esto prácticamente de forma similar. Con esto acabo, es decir, lleguemos al mundo de la personalización, estos matices cada vez más importantes en la clínica. Es importante tener recomendaciones, pero hay que ir a desmenuzar claramente todo lo que tenemos y datos que se olvidan en las guías o las recomendaciones y que tenemos que insistir a nuestros compañeros y en el mundo de la nefritis lúpica. Por eso, como dejo caer aquí, es importante cómo 3 pintores distintos utilizan paletas de color distinto para llegar a lo mismo, que es ese color de la piel, ¿no? Pues lo mismo deberíamos hacer nosotros en el mundo de la nefritis. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Se pueden hacer preguntas online y mientras recibimos preguntas online, yo tenía la primera. Y los cardiólogos ya están publicando riesgo cardiovascular a 30 años, especialmente en mujeres, porque sabemos que tiene un menor riesgo cardiovascular. ¿Crees que existe conciencia del riesgo cardiovascular de las pacientes con lupus, dado que son jóvenes y que SCORE2, etcétera, está basado en riesgo a 10 años? Ya empezamos a ver que el riesgo a 20 años también está aumentado. ¿Existe conciencia en reumatología y nefrología respecto al riesgo cardiovascular de estas pacientes? Me voy a adelantar yo con el permiso de Enrique, pero el problema es que no existe conciencia muchas veces incluso entre los reumatólogos. Es decir, por ejemplo, si os fijáis en las guías cuando se habla de remisión completa y tiene un paciente una proteinuria menos 400, es terrible, porque es decir, fijaros que las guías de manejo nuestros nunca se han preocupado de factores que a la larga deterioran la función renal y a la larga deterioran el pronóstico del paciente, lo colocan en muy alto riesgo. Es decir, que la concienciación es poca todavía, no solo entre los pacientes, sino debería de ser entre los médicos, entre los reumatólogos. Tendríamos que plantear, asumo nuestra culpa, es decir, yo aquí en este momento digo mea culpa, nosotros ya tenemos poca concienciación y si no nosotros no transmitimos a los pacientes esa problemática, malo va a ser. Es decir, que teníamos que educarnos a nosotros mismos primero. Sí, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel, ¿eh? O sea, probablemente de forma así como filosófica, que no es filosófica, es decir, sí que todo el mundo tenemos, claro que el riesgo cardiovascular. El problema es el gap que existe entre lo que pensamos y lo que hacemos. Esto luego no lo llevamos a la práctica, ¿no? Sí. Sí, claro, o sea, si yo hago una encuesta ahora, ¿quién te va a decir que no piensa en el riesgo cardiovascular? Sin embargo, vas a una encuesta y dices, ¿cuántos de tus pacientes con lupus o con nefritis lúpica tienen bloqueo del sistema renina-angiotensina? El 50%. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Cuántos pacientes? Bueno, entonces yo creo que esto que preguntas claramente se combina mujer joven, 18, 20 años. Bueno, ¿quién va a pensar lo que le va a pasar en 20 años? Segundo, solo hay que mirar las guías. Y bueno, Miguel Ángel, hay que felicitarle porque claramente ha hecho un paper dedicado al riesgo cardiovascular en el mundo del lupus. Pero si uno ve recomendaciones o guías actuales, mirar el espacio dedicado a la parte cardiovascular o nefroprotección es mínima, ¿no? Frente a todo lo que es la inmunosupresión. Bueno, yo creo que está bien que se vayan dando estos toques, pero yo creo que, Alberto, falta mucho todavía por pensar en esto. Y luego lo dejaba caer ahí. Nuestros pacientes están excluidos de todos los ensayos del mundo de la nefroprotección o de los fármacos empleados ahí. Luego, la sociedad, la ERA, la European Renal Association, ha resumido las guías de los cardiólogos de la ESC de 2021 de prevención del riesgo cardiovascular
en 5 elementos. O sea, los cardiólogos dicen, tiene usted que saber si el paciente ha tenido un evento cardiovascular ya, o si está sano, o si tiene o enfermedad renal crónica, o diabetes, o hipertensión, hipercolesterolemia. Eso lo he resumido en una mano, con 5 dedos, que dice la A de albuminuria, la B de blood pressure, la tensión arterial, la C de colesterol, la D de diabetes, o sea, una glucemia, y la E de filtrado glomerular estimado, o sea, una creatinina. Estos son los 5 elementos que toda persona interesada en conocer su propio riesgo cardiovascular o el de su paciente debe conocer. O sea, sitúa la albuminuria al mismo nivel que la glucemia. ¿Creéis que una infografía así sencilla, una mano abierta, ABCDE, puede ayudar a crear esa concienciación entre profesionales de la salud e incluso la población general? Yo creo que Sí, sí. o sea, bueno, yo, o sea, me adelanto ahora yo. Sí, sí, lógicamente. Clarísimo. Prefiero que lo digas tú, que tienes más peso. Clarísimamente, Alberto. Yo creo que esto ya lo hemos hablado en muchos foros. Está claro. Mira, yo me acuerdo una vez en otro foro distinto, digestivo, médicos dedicados más a la parte de la hepatología. Y bueno, ya sabéis que hay una entidad también del hígado graso, Sí. posiblemente relacionado con enfermedad renal o no. Bueno, sorprenderíais que el porcentaje de hepatólogos que piden albuminuria o proteinuria no llega ni al 10%. Es decir, que probablemente esto que tú dices, que se ha conseguido en el mundo cardiológico, que tiene mucha potencia, debería ser este ABCDE de cualquier médico, tanto de primaria como de cualquier especialidad, clarísimamente. Sí, nosotros tenemos un proyecto de hígado graso y en artritis reumatoide y a los digestólogos al principio cuando les decíamos no es que estamos analizando índice albúmina, proteína, creatinina, albúmina, creatinina, microalbuminuria también y lo hemos guardado un poco se lo estamos guardando para el doctor Ortiz aquí que lo sepa. Pues bueno, pues se sorprendían un poco cuando queríamos coger orina. Digo, pues sí, es que estamos cogiendo orina también en el hígado graso. Muy bien, tenemos preguntas que están entrando ahora todas de golpe. Muchas gracias por la charla. Riesgo cardiovascular y objetivo de LDL. Paciente con lupus, sin nefropatía y sin síndrome antifosfolípido. ¿Se debería considerar de alto riesgo ya de entrada? Aplicando las guías SCORE-2 en función del algoritmo de riesgo y el porcentaje que tengas, la mayoría de los pacientes por lo menos van a ser riesgo intermedio. Y si me apuras, muchos de ellos en función de los niveles de tensión arterial que tengan, en función del nivel de lípidos, la historia de tabaquismo, pues probablemente son de riesgo alto. Realmente, ¿qué haría yo a estos pacientes? Si pudiera, a estos pacientes les haría como hicimos cuando yo estaba en Valdecilla, les hacíamos a todos un screening de enfermedad vascular utilizando ecografía. Y encontramos que muchos pacientes que los clasificaban los algoritmos de riesgo clásicos como riesgo bajo intermedio, tenían placas, por lo tanto, pasaban a ser pacientes de muy alto riesgo. Y en estos pacientes yo creo que deberíamos de hacer lo mismo hacer primero una valoración con el SCORE-2, que es el aprobado en Europa, y después de estos pacientes que tienen riesgo intermedio, según SCORE-2, tendríamos que hacerles un estudio de ultrasonografía de carótida y si realmente tienen placas de ateroma, reclasificarlos como pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Lo que hemos hecho en artritis reumatoide, lógicamente valdría para lupus, incluso puede ser hasta más. No sé qué opináis vosotros. No, no, yo creo que totalmente de acuerdo. Creo que hay una parte de la pregunta que decía Alberto que también era, ¿y si tiene nefritis lúpica y sin tener proteinuria? Bueno, antes lo hemos hablado. Tener nefritis lúpica es tener enfermedad renal crónica por Sí. la lesión patológica y demás. Entonces, vuelvo a insistir, la proteinuria es buen biomarcador, pero en el trabajo este que os comentaba de pacientes diabéticos sin proteinuria ya hay lesión en el vaso, o sea, hay que daño histológico. Entonces, eso ya es suficientemente grave para pensar que nuestros pacientes, de nuevo, insisto, a largo plazo pueden tener una lesión vascular o un envejecimiento vascular prematuro, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar esta conciencia, que es joven no significa que dentro de cierto tiempo vaya a seguir siendo joven y no vaya a tener ningún problema, sino que tenemos que prevenir ahí realmente, ¿no?
Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, porque es que parece que un poco raro, pues oye, hemos diagnosticado a una chica de 25 años con un lupus, ¿no? Evidentemente, si le planteas a cualquiera que esa paciente tiene alto riesgo cardiovascular, dices, si tiene 25 años, sí, sí, pero es que es un paciente que probablemente ya tiene algo de proteinuria, tiene un complemento por los suelos, un anti-DNA, es decir, tiene un SLEDAI 2K de 14, es decir, que esta paciente pues evidentemente ya tengo que empezar a ponerle micofenolato, plantearle que igual que le tengo que poner belimumab, es decir, es que este paciente empieza a decir, es un paciente que va a ser un paciente de alto riesgo, aunque tenga 25 años, aunque realmente la gente diga, pero si es una paciente joven. Es decir, que tenemos que cambiar un poco la manera de pensar del clínico que ve al paciente con lupus. Es decir, como es joven no le hago nada. Lo que estáis diciendo vosotros, totalmente de acuerdo. Y luego, lo que yo vuelvo a decir, yo como reumatólogo me siento culpable de que nuestras guías digan remisión completa, una proteinuria de 400, estupendo, que no hay ningún problema. Eso es una cosa que tenemos que cambiar el esquema de los reumatólogos. Proteinuria de 400 o 350, nada, no pasa nada, está muy bien, no hay que hacer nada, coño, con perdón, ponle un ISGTL2 y un IECA, que lo estamos viendo, que se nos va a ir en unos años. Es decir, que tenemos que apoyarnos más en vosotros, porque nos estáis abriendo un poco la caja de Pandora. Y es muy importante, por eso es muy importante la colaboración del reumatólogo con el nefrólogo. Nos abrís un poco el espectro de lo que nosotros desconocemos. Por lo cual yo, desde mi punto de vista como médico, me siento muy agradecido. Y luego voy a combinar dos preguntas y ya tenemos que cerrar. ¿Necesitaríamos mandar por sistema a estas pacientes a una unidad de riesgo vascular o aquel reumatólogo o nefrólogo que no se encuentre, no se sienta muy ducho en esto, interpretación de imagen, etcétera? Y prescribir inhibidores de sistema renina-angiotensina, inhibidores de esqueletos en no hipertensos. La primera pregunta, la respuesta la hago yo y la segunda se la dejo a Enrique. La primera, deberíamos de estratificar el riesgo. Bien es cierto que están las consultas a tope cuando tienes 20 en la consulta te van a decir, es que yo no le voy a calcular el score. Eh, Teóricamente hay que hacerlo, deberíamos de estratificar el riesgo. Si no podemos nosotros, debíamos de mandar la unidades donde se estratificará el riesgo. Una de las cosas que me gustaría hacer es establecer una consulta de riesgo cardiovascular en enfermedades reumáticas. De alguna manera, cuando estaba en Valdecilla, lo que hacía era, mi enfermera les hacía a todos el score, es decir, que yo ya les tenía calibrado a los pacientes que veía yo y a los pacientes de artritis reumatoide, que es por donde empezamos. Pues sí, habría que mandarles a alguien que determinara el riesgo real, que según tablas de riesgo que tienen ahora. Evidentemente, el paso posterior de decir a estos que tienen riesgo intermedio hacer un estudio de carótida para ver si tienen placas, pues todavía sería mejor. El problema es que en la práctica diaria, en un hospital donde estás viendo 20 pacientes, pues el reumatólogo, digo el reumatólogo por lo que nos toca a nosotros, pues no tiene acceso a ello. Y la segunda respuesta es para Enrique. Bueno, esto siempre es una pregunta que aparece, ¿no? Y es el paciente que no es hipertenso o que no tiene, o sea, si un paciente, de momento con los marcadores que tenemos, no es hipertenso y tiene bien controlada la albuminuria, quiere decir que controlada es por debajo de 30, que es lo que hablábamos, ¿no? Pues probablemente podríamos esperar, como todo, o sea que, porque yo creo que la pregunta va más hacia, claro, si vamos metiendo pastillas, si tiene que tomar 15 pastillas de medicación habitual y le doy la del Estamos metiendo colesterol, pastillas en paciente exacto, joven que puede no exacto, cumplir. con un problema que ya tenemos en las pacientes lúpicas, que es la falta de adherencia, ¿no? Bueno, yo creo que en esto es educativo y yo creo que lo importante es lo que antes decía. Prefiero que tengamos que el porcentaje en estudios realmente sea que el 90% tenga un bloqueo del sistema de angiotensina, que no que me digan que está al 50% aun teniendo proteinuria patológica. O sea que reduzcamos esos porcentajes de no tratamiento o de nihilismo terapéutico, es decir, ahí lo dejamos y luego ya pasaremos a otras cosas. Probablemente haya que hacer estudios en este sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, yo la pregunta la devolvería. Si yo hago una biopsia en una paciente con nefritis lúpica y veo que ya hay lesiones vasculares
y no es hipertensa y no tiene albuminuria, ¿harías algún tipo de prevención si ya tiene lesión vascular y hay trabajos que te dicen que a 10 años puedas tener un evento cardiovascular? Bueno, pues ahí dejo eso también para reflexión. Muy bien, pues muchas gracias a Miguel Ángel, Enrique, Alejandro Morales, Gemma Muñiz y Dorita Martín, que han hecho preguntas. Y yo creo que lo dejamos aquí, que son las 6, y disfrutar del resto de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Venga, gracias, Alberto. Adiós, Daniel. Gracias.